Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a ver si terminamos con la serie de sistema educativo y tal que veníamos planteando hasta ahora. En principio no tengo nada más que comentar en lo que refiere al análisis y bueno, hago este vídeo como el cierre de toda la serie que hemos venido trabajando hasta ahora. Una vez visto el planteamiento inicial, continuado con el análisis o la crítica desde el punto de vista o utilizando los análisis de Bourdieu, vamos ahora con el trato más propositivo del análisis. Quiero decir que una vez visto el cuestionamiento, ¿no?, de lo inmediatamente dado en la vivencia del alumno en general, quiero decir que todo el mundo ha sido alumno y en tal medida pues ha tenido esa experiencia. Quizá no haya tenido las herramientas conceptuales o las categorías como para comprender esa experiencia desde un punto de vista filosófico, y en tal medida esta serie de vídeos va en la línea de comprender de una manera, como digo, filosófica esta experiencia humana que todos hemos tenido, puesto que todos hemos sido alumnos. Y, en cierta manera, pues también afecta al profesor, en tanto que, bueno, pues en algún punto de mi vida se me ha reconocido como tal, a mí y a tantos otros, y pues nos puede servir también para reflexionar acerca de estas cuestiones, ¿no? Como digo, la finalidad de este vídeo será proponer una alternativa, ¿no? Una vez vista toda la crítica, plantear una tesis, ¿no?, plantear una propuesta o una salida a esta problemática. Sin embargo, bueno, por lo poquito que he estado escribiendo en lo que refiere al guión de este vídeo, pues más que una propuesta han sido un montón de dudas, un montón de problemas que no sé dar solución y del cual, pues bueno, les pido de su colaboración para, o al menos que les pido que hagan uso de su reflexión para poder darle una serie de vueltas a esta cuestión que yo creo que de algún modo es de vital importancia en lo que refiere al desenvolvimiento de la vida de lo humano en tanto que tal. Bien, entonces la pregunta sería ¿qué hacer?, ¿no? O si hay alguna posibilidad de alternativa, si nos cabe algo que hacer o si nos cabe algo que pensar al respecto. Bien, la cuestión es que siempre dar soluciones, consejos doy que para mí no tengo, ¿no?, es complicado, porque, bueno, es difícil establecer una burbuja de igualdad en una sociedad de clases, puesto que no se puede resetear a los alumnos de su hábitus vivencial, ¿no?, del hábito cultural, que es el concepto clave, ¿no?, de estos vídeos referidos a la educación, y que por lo tanto es falsa esa presuposición de ignorancia al inicio del curso con respecto a una asignatura. Lo voy a decir de nuevo porque ha quedado un poco laberíntico. Cuando uno empieza a dar clase como profesor en una asignatura, y más en una asignatura como lo es la filosofía, se presupone que los alumnos parten desde cero. Todos ellos son igualmente ignorantes con respecto al contenido de la materia que se les va a dar.
Pero esto no es realmente así. Esto sería en unas condiciones ideales, pero la cuestión es que, como hemos venido viendo, la capacidad de hacerse con el contenido de la asignatura depende de lo familiarizados que estemos con el lenguaje culto del profesor. Y como ya hemos visto, las personas que pertenecen a la clase dominante tienen una progresión más rápida en la medida en la que están muy familiarizadas con el lenguaje culto, con su uso y con todo aquello que ya hemos venido comentando, ¿no? Y por lo tanto, lo que queda es romper con el modelo tradicional, ¿no? Pero claro, exactamente qué es el modelo tradicional. Pues voy a leer a Bourdieu. Bourdieu dice que el modelo tradicional consiste en, y lo cito, el sistema de enseñanza que perpetúa y consagra un privilegio cultural que se funda en el monopolio de las condiciones de adquisición de capital cultural que las clases dominantes reconocen como legítimo, dado que tienen el monopolio de la misma. La adquieren estas condiciones de adquisición de capital cultural por familiarización, y en la medida en que están familiarizados con, les resulta mucho más fácil, ¿no? Su modo de inculcación de la cultura, el de la institución educativa, solo satisface a las clases dominantes. La formación e información que ofrece el sistema educativo solo pueden ser entendidas cabalmente por aquellos que poseen cierta formación cultural, que se sobreentiende en el sistema educativo. Bien, entonces, la cuestión es que habría que empezar a pensar las instituciones de una manera radicalmente distinta. Yo no sé si la cuestión gira en torno a intentar pensar otro modelo educativo, o si hay que aceptar el modelo educativo, porque, pues bueno, al final el modelo que tenemos lo han pensado a nivel abstracto personas muy inteligentes que vienen desde la Ilustración y mucho antes, quiero decir. Y si se hace así es porque, bueno, pues tendrá su razón de ser. Quizá lo que debemos hacer es cambiar nuestro modo ingenuo de ver la institución, ¿no? No tratar de pensarla o tratar de buscar unas instituciones radicalmente distintas a través de reformas o revoluciones educativas en lo que refiere a la manera de dar clase, en lo que refiere a la manera de dar los contenidos, etcétera, como se viene haciendo a través de las sucesivas leyes educativas, sino un cambio en la manera de comprender en qué consiste lo que hay, ¿no? Y me refiero a comprender qué es lo que está detrás de dicha comprensión. Es decir, poder tener en cuenta las ideologías que están detrás del sistema educativo, los intereses de clase que están detrás del sistema educativo, los problemas, las contradicciones insalvables que están dentro del sistema educativo, y en tal medida pues hacernos un poco más prudentes a la hora de comprender el sistema educativo, lejos de panfilismos y lejos de buenismos o progresismos vacuos. En fin, vender la moto y dar incienso solo sirve para apaciguar a la bestia, pero no para tenerla controlada de una manera eficiente, por decirlo metafóricamente. ¿Es acaso una buena idea pensar así, o
vale más la pena seguir con lo que pensamos hasta ahora y se acabó, y no darle más vueltas. A veces uno se lo plantea, ¿no? Si merece tanto la pena la reflexión. Desde luego que sí. Lo que pasa es que hay razones o hay situaciones en las cuales uno o una se pregunta si realmente merece la pena darle tantas vueltas, ¿no? Pero bueno, es algo que va en cada cual y que en cierta manera uno no creo que se arrepienta de tales asuntos. ¿Qué se debe enseñar? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Qué significa aprender algo? ¿No? ¿Qué significa enseñar algo? Porque la educación o la enseñanza no es una ciencia y por lo tanto esto siempre va a estar a debate, enjuiciado en la medida en la que es una filosofía. En lo que refiere al discurso, al lenguaje pedagógico, que es uno de los puntos clave junto con el habitus, pero claro, el habitus se explicita a través del dominio del lenguaje pedagógico, el lenguaje académico, el lenguaje culto, que es el legítimo desde el punto de vista de las clases dominantes. Lo que se debería hacer, siguiendo con el hilo bordiano, ¿no? El hilo de Bourdieu, establecer una progresión controlada de la donación de este lenguaje para avanzar en la destrucción de las diferencias en el nivel discursivo de los alumnos, ¿no? Es decir, empezar desde un nivel cero y poco a poco pues ir escalando hacia la conquista legítima de todo ciudadano de manejar el lenguaje culto y ser capaz de comprender todo tipo de discursos académicos, discursos científicos, discursos artísticos, filosóficos, técnicos o cualquier otro. ¿Cómo hablan, por lo tanto, los alumnos? ¿Y cómo escriben los alumnos? Para poder establecer ese nivel cero, pues hay que saber cómo hablan los alumnos, ¿no? Y para saber cómo hablan los alumnos, pues no cabe otra que escucharlos. Y por lo tanto, se debería plantear pues algunos niveles iniciales, pues por ejemplo está el nivel cero, en el cual la evaluación, lo que se llama evaluación cero, que dura 2 o 3 semanas, que se utiliza para ver en qué nivel se encuentran los alumnos. Claro que esto podría ser mucho mejor de lo que es, y la idea o lo que planteo es que se investigue, se analice y se categorice qué tipo de nivel académico tienen los alumnos, y para poder empezar desde esa base, desde ese nivel cero, a partir del cual ir subiendo. Claro que esto necesita que los profesores hablen el mismo lenguaje que los alumnos, y eso significa que si nosotros queremos que hablen nuestra propia jerga, que hablen nuestro propio lenguaje, el lenguaje académico, el lenguaje culto, pues de alguna manera tenemos que empezar a hablar su propio lenguaje, ¿no? Y eso también llevaría un esfuerzo por parte del profesorado en comprender cómo hablan los alumnos y utilizar sus propios mecanismos de expresión para poco a poco ir puliéndolos, transformándolos, corrigiéndolos y mejorándolos, respetando siempre, obviamente, la propia individualidad o la propia personalidad que cada alumno imprime en sus propias palabras, ¿no? No hay que olvidar que la personalidad de cada cual se modula a través de su modo de hablar, de sus propias muletillas, de sus propias expresiones. Y del mismo modo, para saber cómo hablan los alumnos tenemos que saber cómo escriben. Y 3/4 de lo mismo. Tenemos que analizar su capacidad de expresión escritural. Se trata de producir una elevación continua en la capacidad comprensiva de los receptores. Es decir, que poco a poco pues, los alumnos hacia el final del curso tengan la mejor comprensión
del lenguaje académico y por lo tanto la mejor expresión del mismo. Bien, la mejor dentro de las posibilidades que nos permite el tiempo, el espacio y las condiciones que lo permiten, ¿no? Esto me ha hecho preguntarme, por ejemplo, como cuestiones filosóficas más profundas, como por ejemplo, cómo se relaciona el habla y la escucha, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen el hablar, la posibilidad de explicar algo a otro y la capacidad de comprender lo que otro me dice, ¿no? Es posible que haya una persona que sepa comprender muy bien, pero no hablar muy bien. O están íntimamente relacionadas. Y si no están íntimamente relacionadas, porque sí que es verdad que hay gente que tiene una elevada comprensión de una materia, pero no es capaz de explicarla para un público lego, en la materia, cómo se debería trabajar esta dualidad, cómo se debe componer una manera de llevar a cabo estas contradicciones intrínsecas a la propia manera de darse el habla, la escucha o la comprensión y la expresión o explicación. Se trata, por lo tanto, de enseñar las ventajas de conocer el lenguaje culto. No debemos delegar a otros el uso y la posibilidad de usar, bueno, es lo mismo, ¿no? Eso, no debemos delegar en otros el uso del lenguaje culto. Debemos conseguir esa posibilidad de utilizar las armas conceptuales del poder, las armas conceptuales que utiliza el Estado, el saber, el conocimiento eficaz acerca de lo real. Se trata de preparar ejercicios que permitan incorporar el código del lenguaje culto a través de la repetición y, por supuestísimo, a través de los errores, porque todos cometimos errores y precisamente el profesor está ahí para señalar el error y tratar de reconducir esos errores para llegar a una tasa de acierto lo máximo posible, ¿no? Lo mejor posible. Entonces, claro, ¿de qué modo podemos adquirir el lenguaje culto siendo de la clase dominada, ¿no? Porque aquí la cuestión es que la clase dominante lo posee por familiaridad con él. ¿Qué acción pedagógica transforma la forma comunicacional que mantiene la distancia entre las clases sociales por el uso legítimo del lenguaje culto y también la distancia o la diferencia lingüística fundamental del reconocimiento de la diferencia por parte de la figura del profesor con respecto a la de los alumnos? Y esto es una cosa que realmente se me ha ocurrido y es cierto, ¿no? O sea, parece una cosa muy loca, parece una cosa muy difícil, pero no lo es tanto, ¿no? Y se me ocurre el ejemplo del lenguaje inclusivo, porque al final el lenguaje inclusivo es una manera que han encontrado las feministas de hacer ver una diferencia social, como es la diferencia entre los géneros, ¿no? O cómo dentro del sistema sexo, género, sexualidad hay una serie de privilegios, hay una serie de dominaciones que se pueden corregir o que se deben atacar o se deben atajar por la vía lingüística. Y yo creo que el lenguaje inclusivo, pues bueno, tendrá muchos detractores y habrá gente muy reticente, pero la cuestión es que pone encima de la mesa ese problema. Que para muchos no sea un problema, pero al menos el statu quo ya está funcionando. Y ya no se hacen los chistes machistas como antaño, y ya no se cometen,
determinadas acciones verbales contra otros individuos por el hecho de no expresar su sexualidad de la misma manera que la mayoría, ¿no? Vamos a decirlo así. O por lo comúnmente aceptado por la mayoría, por lo legítimo al final, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el estudio o la manera de transformación social que están llevando a cabo las feministas, pues bueno, puede ser una vía interesante de análisis de una propuesta política transformadora en lo que refiere a esta cuestión, ¿no? Obviamente son cuestiones distintas, pero yo digo que se pueden establecer determinadas analogías y puede servir como vía de estudio de estas cuestiones, ¿no? En fin, se me ha ocurrido, creo que es un buen ejemplo y obviamente esto habría que teorizarlo bien, explicarlo bien, categorizarlo bien, cosa que no voy a hacer. Pero bueno, en fin, aunque solo sea para el debate y la polémica, pues queda dicho. Entonces, ¿cuáles son los intereses de la clase dominada? ¿No? ¿Acaso la clase dominada desea dejar de ser dominada? Si solo lo desease ya se habría terminado, ¿no? Como decía Hegel. Al final el deseo ya es la acción. Y el hecho de desear ser libre ya es verdaderamente el hecho de ser libre. Bien. ¿Cuál es su state of mind? ¿No? ¿Cuál es su estado anímico? ¿Cuál es su propuesta vital? ¿Realmente desean? Al final es cuestión de creérselo. Tienen que creerse que no lo son y que van a dejar de ser, o que al menos van a dejar de serlo, ¿no? Que la vida es movilidad y que el estado de subordinación es un estado temporal y que se ha de trabajar por evolucionar y por cambiar y por transformar estas dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos, ¿no? ¿Cuáles son los deseos? Y por supuesto, ¿cuáles son sus deberes, los de la clase dominada, me refiero, para con los ancestros o antecesores que se sacrificaron para que pudieran estudiar y no trabajar desde niños? Es decir, al final esto es mucho de disciplina y la cuestión es que hay que inculcarla, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo haces, no? Es complicado. En fin, no voy a entrar en esto porque se complica la cosa. ¿A quién sirve el sistema educativo, no? ¿Cuál es su finalidad? ¿A qué intereses sirve? Y las preguntas clave, ¿no? ¿A quién debería servir? ¿A quién o a qué intereses? ¿O qué finalidad debería servir? ¿Cuál es su fin último? ¿O a qué intereses legítimos debe servir en la búsqueda del bien y la verdad, ¿no? Y nada, pues bueno, sé que no ha habido mucha propuesta, que ha sido todo más bien caótico, pero bueno, al final damos por finalizada aquí ya la clase. No sé cuándo traeré más material, pero bueno, en fin, mantenemos el contacto si ustedes lo desean y si yo me lo propongo y lo llevo a cabo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.